Hola, ¿qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en estas tradicionales ya charlas con el equipazo. En esta ocasión le damos la bienvenida a la maestra Blanca Venegas. Ella es directora de área emocional en Centro Integral Terapéutico. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para todo el equipazo informativo. Bienvenida a usted. Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí y compartir información con ustedes y su auditorio. Gracias. Blanca, maestra, estamos preparándonos para lo que algunos han llamado la nueva normalidad. Por acá le llamamos nueva realidad, porque nueva normalidad como que ya hay una contradicción, pero nueva realidad. Venimos y eso nos implica que estamos diciéndole adiós a lo anterior y que vamos a enfrentar una cosa nueva. Y en medio de este enorme paréntesis de la cuarentena, que ya no lo es, que ahora es sesentena, ¿cómo nos preparamos psicológicamente para estas distintas etapas? Es bien complicado creo, de explicar y de dividir. Hay que dividirlas, supongo, para empezar. Así es, Blanca y Carlos, tienen mucha razón como al especificar esto, ¿no? Muy probablemente nos represente una dificultad de alguna manera, porque es una realidad totalmente nueva, ¿no? Algo que nos pasa mucho a los seres humanos y que debemos de tenerlo muy claro, es que todo lo que implica cambios, todo aquello que implica como cierta situación novedosa, tiende a generarnos una sensación compleja, ¿no? No necesariamente a veces nos aproximamos también a las nuevas realidades. Y hay algo que a mí me gustaría hacer mucho como mención. Una de las cosas que creo que nos puede ayudar para irnos preparando, y no solamente para irnos preparando, sino para el día que ya estemos ahí, creo que tiene que ver mucho con esta capacidad de aceptación. De pronto nos cuesta mucho trabajo soltar lo anterior, ¿no? Y estamos como en mucha añoranza pensando, es que antes no era así, ¿no? Es que antes sí nos podíamos abrazar, es que antes sí nos podíamos amontonar todos en el banco, ¿no? Una serie de cosas. Si esa mentalidad continúa cuando salgamos a la vida, por decirlo de alguna manera, puede ser muy frustrante, ¿no? Porque solamente nos estamos tomando de algo que posiblemente ya no va a estar o no va a estar de la manera en la que lo conocemos. Eso es otra cosa que nos puede ayudar, ¿no? Una pregunta aquí, maestra Blanca Venegas, sería entonces, lo que nos tiene en esta situación es la incertidumbre del cómo va a ser el retorno a esta realidad nueva o nueva normalidad, cuando en realidad, si somos honestos, muchas de las cosas que hoy por hoy escuchamos que la gente dice que extrañará, son muchas de esas cosas de las que la gente en realidad se quejaba. Usted acaba de mencionar algo justo cuando íbamos al banco, las largas filas, ahora resulta que las extrañamos. Cuando salimos al tránsito, ahora resulta que extrañamos los embotellamientos. ¿En realidad es eso lo que extrañamos? ¿O es una falsa idea con base en esa incertidumbre que nos genera pues el futuro, maestra? Pues sí, así es, ¿no? Definitivamente creo que convergen las dos cosas, ¿no? Una es que los seres humanos tendemos mucho a querer lo que conocemos y no necesariamente lo que nos hace bien. Tú lo acabas de nombrar muy bien. Son muchas cosas de las que nos quejamos en la cotidianidad, ¿no? Pero como es algo conocido, pues a veces tenemos añoranza de eso conocido y nos cuesta mucho trabajo poder como pensar en nuevas formas, ¿no? Mejor nos queremos quedar ahí en lo conocido, en lo que no nos implica como mucha creatividad, aunque no necesariamente sea lo que nos hace mejor en aquel entonces o aquí y ahora, ¿eh? Y tomando el tema también de la incertidumbre, sí creo que eso es algo que como que no coopera, ¿no? Porque en la medida que no podemos como planear cosas, o sea, que tuviéramos como de manera muy determinada cómo va a ser esta nueva realidad, podríamos ir planeando una serie de cosas, pero como ahora también hay un medio como incierto, ya dejen ustedes de las medidas, sino del cuándo, ¿no? Esa parte nos cuesta mucho trabajo, o sea,
¿Cuándo voy a acomodar mi vida para ya salir a trabajar? ¿Cuándo mis hijos van a retomar la escuela? Otra pregunta que se hacen muchísimo, ¿y eso que vamos a retomar se retoma igual? Entonces, esta incertidumbre de pronto no nos permite poder hacer tantos planes, ¿ok? Algo que nos puede ayudar mucho en este momento es planear hoy. Respondiendo un poco la pregunta, es ¿cómo nos vamos preparando para esta nueva realidad? Hoy. Un día a la vez. Hoy en día. Hoy en día, ¿qué tengo que hacer para que mi día transcurra de acuerdo a lo que está pasando hoy? ¿Y saben por qué nos va a ayudar? Porque es un pequeño ensayo de lo que viene mañana, ¿ok? Si el día de mañana nos avisan que las escuelas se van a retomar de una manera distinta, tal vez escalonada, que algunas personas que iban diario a su oficina a lo mejor ahora también van a ir de manera escalonada, unos días sí, unos días no. Si tenemos y empezamos a trabajar en esa posibilidad de planear el día hoy por hoy, y si empezamos como sí, pues la verdad es como a fortalecer esa capacidad de adaptarnos, yo creo que nuestro regreso va a ser mucho más sutil, pero quiero ser muy realista, solo más sutil. ¿Nos va a costar trabajo? Pues sí, es un mundo distinto, es un cambio que nos pide el mundo, no la vida, no un solo lugar. El mundo está pidiendo como ese cambio y en la medida que podamos tener capacidad de aceptación y de adaptación, ¿no? Este regreso va a ser más útil. A ver, dos cosas en una. Por un lado, hablando de lo que decía Carlos de las largas filas y lo que vamos a extrañar, el hombre es un ser gregario por naturaleza. En el caso de los latinos particularmente, somos muy apapachadores, nos gusta tocarnos, besarnos, abrazarnos, etcétera. No en Europa, ¿no? Los de los países nórdicos siempre son así como que más distantes, ¿no? Pero nosotros somos apapachadores y eso no lo vamos a poder hacer. ¿Qué efecto nos puede causar y cómo prepararnos para eso, por un lado? Y por el otro lado, la incertidumbre de la que estábamos hablando también produce mucha angustia, pero es la incertidumbre de no solamente el mundo que no conozco, sino cómo voy a resolver la situación económica, cómo va a quedar mi situación en el trabajo, si voy a hacer home office, si voy a tener retos de seguir aprendiendo más cosas o qué va a pasar. ¿Cómo resuelvo todo este cúmulo de cosas que de pronto que son pues inéditas en la vida de esta generación? Porque otras generaciones enfrentaron guerras mundiales y otras cosas, Claro. ¿no? Pero nosotros. Claro, bueno, pues atendiendo a la primera pregunta, muchos pacientes tienen como este cuestionamiento, ¿no? De qué vamos a echar mano para transmitir esta afectividad. Y se me viene siempre a la mente este ejemplo que creo que nos puede ayudar mucho. Miren, no sé si les ha pasado que en alguna situación las personas queremos transmitir cierta afectividad, pero no tenemos palabras, ¿no? Y lo que hacemos es que tenemos un gesto corporal con esa persona, ¿no? Que indique algo, estoy aquí, siénteme cerca, porque no tenemos palabras, ¿no? Y entonces ocupamos el cuerpo, ¿verdad? Qué valioso. Bueno, pues un día nos quedamos sin la posibilidad de tener tanta afectividad y entonces podríamos hacer uso de las palabras, ¿no? Las palabras también son muy valiosas. Algo que yo quiero remarcar y que tiene que ver con lo que decías, Blanca, los mexicanos en particular somos muy creativos y tengo la firme convicción de que encontraremos formas, gestos, palabras, ¿no? Actitudes corporales que impliquen cierta distancia, pero que te avisen la afectividad que estoy sintiendo hacia ti, ¿no? Y de pronto, algo que parezca tan novedoso, un día se va a normalizar, ¿ok? Así como un día normalizamos abrazarnos, como un día normalizarnos, saludarnos de beso, un día vamos a normalizar las nuevas formas que nosotros como sociedad propongamos. Y ahí sí, pues nos vamos a tener que poner muy creativos y que no dudo que creatividad no nos va a faltar, ¿de acuerdo? Claro. Maestra Blanca Venegas, una pregunta que tengo yo. A ver. En el asunto del regreso a esta nueva realidad o nueva normalidad, habrá personas que se sientan mejor preparadas que otras. De hecho, en el programa con el equipazo hemos recibido algunas llamadas de personas que incluso en estos momentos, cuando tienen que salir a la calle, manifiestan que tienen miedo. Ya desde estos instantes, la gente dice, yo prefiero quedarme en mi casa porque allí sí estoy seguro.
Entiendo que este puede ser un mecanismo psicológico para las personas, el decir, es que estoy seguro en mi casa. ¿Habrá entonces necesidad en algunos casos de un apoyo psicológico que vaya más allá de una simple charla o de una simple recomendación? ¿O qué le podemos decir a la gente en este sentido cuando notan ellos mismos que ese temor a salir, ese temor a regresar a la nueva normalidad, pues los hace más bien quererse quedar en casa, quererse quedar bien claustrados? Creo que hay varios casos al respecto, maestra. Sí, definitivamente, Carlos, es una situación con la que vamos a tener que lidiar varias personas. ¿De qué va a depender? Miren, va a depender de muchas cosas. Uno, de la propia experiencia ante la situación actual, ¿no? No lo va a vivir de la misma manera aquella persona que esta situación lo tocó de alguna manera más indirecta, por decirlo de alguna forma, que aquellas personas que los tocó de manera directa, ya sea ellos teniendo el propio virus y cómo se sintieron pues tan vulnerables en un momento de vida o que perdieron a alguien, ¿no? Definitivamente yo ahí quisiera hacer dos recomendaciones muy puntuales, ¿no? La primera, tomémonos el tiempo que requiere salir, ¿ok? Entiendo que habrá condiciones que no necesariamente nos lo permitan, ¿no? Pensando en algo laboral o pensando en algo económico, pero podemos empezar a tener como algunos recursos de autocuidado, ¿no? Como a mí que me deja seguro o por lo menos más seguro para salir. Todos esos recursos que a ustedes les den tranquilidad, háganlos. ¿Ok? Si a las demás personas les parece exagerado, desmesurado, eso es el criterio de las demás personas y esas personas que vivan las cosas como lo perciban mejor, ¿no? Claro. Y ahora, quisiera hacer como mucho hincapié de que no nos asustemos, ¿no? Llevamos 60 y tantos días, ¿no? Diciéndonos, quédate en casa porque afuera es peligroso, ¿no? Entonces, sería casi imposible que los seres humanos, después de estar con este mensaje constante, sentir, ¿no? Que allá afuera, ¿no? No hay un gramo de vulnerabilidad. Entonces, es más, eso me preocuparía. Siéndoles muy honesta, me preocuparía, ¿no? ¿Qué? Si hay una situación vulnerable allá afuera, es una realidad, tomamos precauciones, pero la diferencia aquí que creo que nos puede ayudar es, vivamos con precaución, no con persecución. ¿Ok? La precaución tiene que ver con un tema de autocuidado y que nos permite cuidarnos para seguir adelante. Y la persecución es mucho más punitiva, ¿no? No te deja seguir, te quita funcionalidad. Y es ahí, entonces, cuando podríamos hablar de poder buscar ya algo mucho más especializado para entender qué es lo que está sucediendo y poder atenderlo de manera más precisa. Esa es una. ¿Cómo detecto que ya necesito ayuda especializada con rumbo a esta nueva realidad? Bueno, pues de manera muy clara es si este tema con respecto a la pandemia y la enfermedad es el tema principal de mi vida, ¿no? Si empezamos a detectar que todo gira en torno a eso, debemos de empezar a poner atención. La segunda y la más importante, si aquellas actividades que empiecen a poderse permitir con cierto cuidado y con cierta cautela y que yo gustaba de hacerlas, y ahora no quiero hacerlas por temor a contagiarme, o también va a haber otra parte, o simplemente porque ya no tengo las ganas, ¿no? Porque este proceso de confinamiento empezó a generar en mí, pues, la palabra correcta sería una depresión, que aquellas cosas de las cuales yo gustaba hacer, perdí el gusto. Es momento también de pedir ayuda. Todo lo que implique que perdimos funcionalidad es señal de que es momento de acercarnos con un especialista. Incluso podría caber la posibilidad, maestra Venegas, de que se pueda requerir hasta medicamento en este sentido, es decir, que no sea solamente necesario acudir con un psicólogo, sino incluso con un psiquiatra. ¿Cabría la posibilidad? Pues sí, por supuesto que sí, porque debemos de recordar que los seres humanos no estamos partidos, ¿no? No solamente somos un eje de algo,
¿no? Somos un todo, somos afectividad, somos organicidad, somos parte social. Y si de pronto este confinamiento, es que acuérdense que las cosas nunca vienen solas, ¿no? Hay de confinamientos a confinamientos, ¿no? Retomando un poco, Blanca, lo que decías en un principio, no es lo mismo haber estado confinado en un ambiente familiar medianamente sostenido, con un sueldo permanente, ¿no? Y simplemente cuidándonos en casa, siendo precavidos, que alguien que perdió un familiar, que perdió su trabajo, que necesita trabajar, que cosas económicas están tocando a la puerta, definitivamente someten a cualquier ser humano a un estado de estrés, ¿ok? Que se ve reflejado en todas las áreas del cuerpo, ¿no? Y podemos llegar a un punto de estrés postraumático, eventos de ansiedad importantes. Y yo lo que les pediría es, hay que aceptarlo, ¿no? No. Luego he escuchado como muchos mensajes de gente que se acerca con nosotros como, ay, no seas exagerado, pues, ¿qué tienes? Estás en tu casa descansando, ¿no? O sea, es el momento para que descanses todo lo que no has descansado en estos 20 años de trabajo. No es tan sencillo, ¿no? Escuchen su cuerpo. Si sienten que algo no está bien con ustedes háganse responsables de eso y busquen ayuda. ¿Opera lo mismo para todos los rangos de edad? Perdón, para niños, adultos, viejos, gente en edad productiva. Mira, Blanca, sí puede pasar lo mismo en todas las áreas, o sea, sí podemos tener procesos de ansiedad en niños, sí, por supuesto que sí. Sí podemos tener depresión en adolescentes también, pero definitivamente la vivencia de este confinamiento no ha sido la misma para todas las etapas. Para niños más pequeñitos, pues a lo mejor hay un estado de mucha frustración, pero no mucha conciencia del nivel de vulnerabilidad, ¿no? Tal vez se quedan en, ay, qué mal que no podemos salir y que estamos todos en casa. Que no es lo mismo a lo mejor la vivencia de alguien de la tercera edad que constantemente están escuchando situaciones de decesos de personas próximas a su edad, que en la tele, en el día, en la radio, avisan todo el tiempo que son un escenario y una población sumamente vulnerable. Entonces, todas esas cositas definitivamente van cooperando a que no se viva de la misma manera. Sí hay un nivel de vulnerabilidad en todos, pero la vivencia y la experiencia no es la misma. En las familias también tendría que identificarse, maestra Blanca Venegas, los roles que juegan los diferentes integrantes de dicha familia. Entendemos que hay un sinnúmero de modelos de familia, pero en algunas de ellas en donde hablamos de que hay quizás niños pequeños, que vive quizás hasta la suegra, es decir, una familia como se conoce tradicionalmente, de padres, hijos y quizás hasta la suegra viviendo por allí. Cada parte o cada integrante de esta familia, imagino, tendrá que asumir un rol activo en este regreso a la nueva normalidad, maestra. Así es. Definitivamente yo creo que una de las claves para podernos reincorporar a esta nueva realidad es hacernos cargo de nosotros de acuerdo a nuestras posibilidades. Es decir, yo qué tengo que hacer para cuidarme, yo qué tengo que hacer para que mi entorno esté lo más sano posible, porque también nos vamos a encontrar con distintos escenarios que nos preocupen. Quiero pensar, poner ejemplos, ¿no? De a lo mejor vamos a algún lugar donde vemos que no están tomando medidas de sana distancia, ¿no? O que no traen como los requerimientos necesarios para sentirnos seguros. Hoy en día va a ser muy difícil poder controlar el comportamiento de los otros. Bueno, hoy en día y siempre, quiero ser muy clara, pero tal vez hoy está más expuesto a ese comportamiento. ¿Qué nos puede ayudar? Saber que cada uno de nosotros, con el rol que tengamos desde familia, ¿cómo lo podemos controlar? Miren, si nosotros desde ahora vamos practicando con los niños y vamos poniendo mucho valor al lavado de manos, sabemos que esa herramienta cuando ellos se vayan a la escuela va a ir con ellos, ¿no? Claro. Entonces ya nos podemos quedar tranquilos. Mi hijo de tal edad se puede hacer cargo de lavarse las manos. Eso me deja tranquilo a mí y lo resguardo un poco a él de toda esta situación. Hagámonos cargo cada uno desde nuestras posibilidades y desde nuestro rol. Muy bien. Creo que es una manera de cerrar. Nos quedan por ahí algunos temas pendientes que merecerán una siguiente conversación. Maestra Blanca Venegas, directora de área emocional del Centro Integral Terapéutico, por ahora creo que ha sido muy interesante. Mucha información, además útil, práctica y necesaria. Así es.
Así es, por ahí se nos quedan algunos temas en el tintero, ¿no? De todos, de aquellas formas mucho más específicas donde las personas vivieron este confinamiento, donde posiblemente hubo una pérdida muy específica, ya sea de un integrante o de algo con respecto a la salud o de un trabajo. Implica, la verdad, este momento muchos duelos, ¿no? Pero ya encontraremos otro buen momento porque parece que es un tema que amerita una charla muy específica con respecto a duelos. Definitivamente, maestra Blanca Venegas. Por supuesto, antes de darle las gracias, por supuesto, y ya de comprometerla, por supuesto, para que más adelante podamos tener esa otra charla con el equipazo tan importante, por supuesto, pero antes de despedirnos, por favor, maestra Blanca Venegas, díganos dónde pueden contactarla nuestros amigos del equipazo en caso de que tengan la intención de hacerlo, sus redes sociales o cuál es la mejor manera de ponernos en contacto con usted, maestra. Claro que sí. Miren, nos pueden encontrar en Facebook como Terapias con S y luego CIT de Centro Integral Terapéutico y de la misma manera en Instagram. Y por ahí van a ver también nuestros teléfonos y de manera muy directa, si necesitan alguna consulta más particular, pueden llamar y saben que estamos simplemente a un mensajito y una llamada de poder atenderlos y estar cerca de ustedes. Muy bien. Maestra, muchísimas gracias por haber conversado, por haber participado en esta charla con el equipazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta que esté luego. usted muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.